Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con nuestras clases de psicología. Esta semana ya no tuvimos filosofía nosotros, pero lo has tenido con otro profe que seguro te ha enseñado muy bien. Entonces, vamos a llevar nuestra clase de psicología. Bien, chicos, entonces habíamos desarrollado la semana pasada la primera parte de desarrollo humano. Seguimos, no es necesario que vuelvas a colocar el título realmente. Vamos a seguir hablando de este tema de desarrollo humano. Y ahora pues nos corresponde tratar desde la etapa de la adolescencia, pero nos habíamos quedado en la niñez intermedia, ¿verdad? Desarrollo humano. Bien, chicos. Entonces, continuamos con lo que es la adolescencia. A decir de Piaget, justamente en la adolescencia entramos ya a la última etapa o estadio de desarrollo en cuanto a nivel cognitivo, en cuanto a desarrollo cognitivo. Entonces por acá lo podemos poner, pero es necesario mencionar que durante la adolescencia se va a sufrir tanto cambios físicos como psicológicos. Entonces, hablando de lo psicológico, pues está también la cuestión cognitiva, que es de lo que me habla Piaget. Pero si hablamos de los cambios físicos, vamos a hablar estrictamente del ámbito sexual, ¿no? Sabes que en la adolescencia se va a dar la madurez de los órganos reproductores de los órganos sexuales. Entonces, por acá vamos a poner, primero vamos a mencionar los cambios físicos. Los cambios físicos. Para alcanzar ciertos cambios físicos que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Se pasa por un proceso, ¿no? Ya la semana pasada habíamos diferenciado o habíamos mencionado los conceptos madurez y maduración, que son muy importantes para Piaget, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de maduración, hablamos justamente de proceso, ¿no? Proceso por el cual pasa una estructura biológica, física dentro de nuestro cuerpo hasta alcanzar su estado de madurez. Justamente madurez es el estado en el cual ya este órgano, esta parte, está apta para cumplir con todas sus funciones, con todas sus facultades. Y pues la maduración sería más bien ese proceso por el cual se pasa hasta llegar a ese estado de madurez, ¿no? Entonces, ese proceso ya está, decía Piaget, de cierta forma estipulado genéticamente, o sea, es en nuestros genes, es en nuestro código genético en que están las indicaciones de cómo y en qué momento debe darse ese proceso. Bien, entonces, cuando hablamos de cambios físicos, vamos a hablar tanto de un proceso de maduración como también la llegada a un estado de madurez. Entonces, primero obviamente tiene que darse el proceso de maduración. Ese proceso de maduración se va a llamar pubescencia. ¿Ya? Entonces lo vamos a señalar por acá. Dentro de los cambios físicos se va a dar la pubescencia. La pubescencia. La pubescencia entonces va a ser el proceso de desarrollo, de maduración. Entonces hablamos acá de un proceso de maduración. Acá están madurando pues nuestros órganos sexuales. Maduración de los órganos reproductivos, ¿no? Órganos sexuales reproductivos. Sexuales reproductivos, del sistema reproductor, si quieres. Pero en este proceso vamos a notar algunas características, unos cambios que se van a ver justamente, ¿no? Entonces, en eso que está dándose la maduración de estos
de nuestros órganos sexuales reproductivos, pues vamos a ver ciertas características bastante notorias tanto en varones como en mujeres, ¿no? Entonces, por acá podemos mencionar, por ejemplo, que se puede observar en las mujeres. Esto es algo que tú aprendiste en el colegio y que pasaste también cuando estabas ahí, ¿no? Que lo conocemos empíricamente. Entonces, las mujeres, como sabemos, ¿no? Que desarrollamos, pues bueno, se da el ensanchamiento de la cadera en algún momento, ensanchamiento de la cadera, de las caderas. Sabemos que también, pues, se da la aparición o crecimiento del busto, ¿no? Crecimiento del busto, de las mamas. En cuanto a la voz, por ejemplo, se va a dar una afinación de la voz, ¿no? En el caso de la mujer, se afina la voz, afinamiento de la voz, marcando pues lo que serían los caracteres sexuales secundarios. En el caso de los varones, ¿qué cambios físicos señalamos? También los conoces, en este caso lo que se ensancha es la espalda o el tórax, como se dice, ensanchamiento del tórax. Bueno, en este caso, pues podríamos comentar acerca de la aparición del vello facial, un crecimiento o aparición del vello facial, famoso bigote, barba, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de la voz, vamos a hablar más bien de un engrosamiento de la voz. Engrosamiento de la voz. Todas estas son características superficiales que se pueden notar a simple vista, ¿no? Entonces, para saber si estoy ante un varón, ante una mujer, no necesito ver sus genitales, evidentemente, ¿no? Nada más con ver, bueno, con escuchar su voz, con ver la forma de su cuerpo, con ver su rostro, ¿no? Muchas veces ya podemos saber, bueno, la mayoría de veces, casi siempre, podemos saber si se trata de un varón o de una mujer, ¿no? Digo casi siempre porque a veces cuando hablamos de sexualidad, hablábamos por ahí de los famosos andróginos, ¿no? A veces hay personas que por genética son así, son un poco como que, un poco difícil saber si es hombre o si es mujer porque como que no tiene ciertos rasgos bien definidos. Justamente esos rasgos les llamamos caracteres sexuales secundarios, que son los mencionados aquí. Claro, cuando hablamos de estas cuestiones que se pueden notar a simple vista y que de cierta forma nos ayudan a definir la sexualidad, no estamos hablando de los caracteres sexuales secundarios. Secundarios porque efectivamente depende de los primarios, ¿no? Obviamente que tengas tales o cuales características depende de tu sexualidad, es decir, de tu sexo biológico, ¿ya? Entonces, bueno, cuando hablamos de cambios físicos, entonces estamos hablando pues de la aparición de caracteres sexuales secundarios, todos ellos, no todos ellos mencionados son los, entonces, caracteres o características sexuales secundarios. Eso es entonces es lo que vamos a ver en la pubescencia. Hemos dicho que la pubescencia es un proceso de maduración. Proceso de maduración. Una vez que haya acabado el proceso de maduración de la pubescencia, llegará la pubertad. La pubertad. Entonces, la pubertad es el estado de madurez sexual reproductiva, ¿ya? Mientras era un proceso, la pubescencia, la pubertad ya es un estado de madurez sexual. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Estado de madurez. Y es más, hace referencia exclusivamente a esta cuestión, a la cuestión sexual. No. Madurez sexual reproductiva. ¿Cuál es la señal? ¿Cómo sabemos que ya estás maduro o madura sexualmente hablando? Pues
otra vez va a haber algo para la mujer y algo para el varón. En el caso de la mujer, ¿cómo sabemos que ya está madura sexualmente hablando? Con la aparición de ¿la primera qué? De la primera menstruación, ¿no? Lo que se llama la menarquia, ¿no? Entonces, la mujer llega a su madurez reproductiva con la menarquia, que es la primera menstruación. La primera menstruación. Ahí está. Y en el caso del hombre, del varón, mm, pues también, no, tiene su momento de madurez que se llama la espermaquia, justo, ¿no? Espermaquia. ¿Qué va a ser pues la primera eyaculación? Hablamos de la primera eyaculación. Involuntaria, normalmente mientras duerme. Bueno, entonces acá tenemos, chicos, pero hemos hablado solo de los cambios físicos que se va a dar durante la adolescencia, ¿no? Y están ligados con el tema sexual reproductivo, ¿no? Entonces, cuando te hablan en esos términos, chicos, pubertad, pubescencia, bueno, primero tienes que tener bien definido qué es ello, ¿no? Porque no son lo mismo. Ya hemos dicho que la pubescencia es más eh, un proceso, es más como una pequeña etapa dentro de la adolescencia. En cambio, la pubertad es ese preciso momento en el cual a la mujer le llega la menarquia y al hombre la espermaquia. Ese momento, eso es pubertad. Ahí llegó la pubertad, ¿no? A partir de ello se puede inferir, pues, más bien se desprende, ¿no? La llegada o la aparición de ciertos cambios ya psicológicos, ¿no? Muchas veces dicen, lo que pasa es que está con las hormonas, así te decían tus profesores de secundaria, está con las hormonas. Ciertamente, debido justamente a este proceso de la pubescencia, para que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios, pues debe haber una sobreproducción de hormonas, ciertamente, de ciertas hormonas más ligadas con la cuestión sexual, ¿no? Pero bueno, ello con el tiempo va a ir regularizándose, ¿no? Es cierto que a veces cierta sobreproducción de hormonas podría pues alterarte anímicamente, sí, podría ser, pero lo que genera una alteración anímica, lo que genera la famosa inestabilidad emocional del adolescente, no es tanto la cuestión biológica, es principalmente una cuestión social. De hecho, se dice que la adolescencia es una etapa en la vida que no existía hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Es una etapa relativamente reciente, porque estos cambios psicológicos que vemos ahora que atraviesa el adolescente, antes no se pasaban. Antes era como pasar de la niñez a la adultez y ya está, ¿no? Y no pasabas por ese proceso, pues, de esa etapa, ¿no? En que, ay, me siento inestable, que hago tonteras, que ejecuto conductas de riesgo. No era tanto así, ¿no? ¿A qué se debe esto entonces, estos cambios psicológicos que experimenta en la actualidad nuestra sociedad? Y es más, que si lo analizamos, vamos a ver que quizá cada vez más llega más temprano la adolescencia, o sea, a edades más tempranas. Esos cambios, claro, cuando hablamos de adolescencia, justamente nos referimos más a esto principalmente, ¿no? A los cambios psicológicos. Entonces, ¿por qué vemos cada vez más que llega más rápido, por decirlo así, que llega a más temprana edad? Estos cambios psicológicos como la inestabilidad emocional, ¿no? El que te preocupe más los amigos, etcétera, ¿no? El que dirán. Y que dure más también, ¿no? Eso de Carlos dice que me da ansiedad. Bueno, y que dure más, que dure hasta ya quizá no los 19 años, sino, profesora, yo conozco adolescentes de 30 años, de 40 años. Bueno, no es tan descabellado, ¿no? Como decimos, el origen de esta inestabilidad es principalmente social,
De hecho, nuestra sociedad que cada vez va cambiando más rápido y más dinámicamente, ¿no? Y que cada vez es más exigente, ¿no? Nuestra sociedad es más exigente cada vez más, nos exige cada vez más cosas, cada vez más rápido, tienes que lograrlo a edades más tempranas. Es más, o sea, muchas cosas la sociedad, como quizá ya hemos hablado en su momento, nos imponen, nos están imponiendo, nos están diciendo tienes que lograr esto, y ya tienes tantos años, ya deberías haber ingresado, etcétera, ¿no? Esas ideas como que nos generan pues mucha tensión, el hecho de cierta forma, no estar seguros de qué es exactamente lo que vamos a hacer o lo que queremos, ¿no? La vida misma en ciudad genera esto, ¿no? Lo que pasaba antes es que, si pensamos hace unos 80 años, quizá, no mucho realmente, la vida predominante era la vida en el campo. ¿No? Tú le preguntas a tus abuelitos, ¿no? Quizá tus abuelitos vienen de provincia, vienen de, o sea, no solo de provincia, sino de una vida en el campo. Ellos trabajaban en el campo, quizá tenían su chacra, ¿no? Sus recuerdos de niños son así, ¿no? En alguna chacra, ¿no? Y pues ahora, ¿no? Lo que predomina es la vida en ciudad. Y eso se ha dado de una manera muy rápida. Y como sabemos, la vida en ciudad es totalmente diferente a la vida en el campo, ¿no? Por ejemplo, por allá desayunan, ¿no? Nosotros no sabemos qué es el desayuno, ¿no? O sea, ¿qué será? Pues un vaso de agua, ¿no? Y eso, si se puede, ¿no? Así, al que se toma la volada antes de salir. Ellos sí se sientan a la mesa, comparten, ¿no? Toman su desayuno, claro, y un desayunazo, ¿no? Toman sopa, ¿no? Con su pan, hasta lo hacen ahí recién su pan, ellos mismos hacen su pan, totalmente distinto, ¿no? O sea, nosotros vivimos una vida así muy rápida, hablando de los que vivimos en ciudad, una vida muy rápida, muy apresurada, muy exigente y muy inestable también, ¿no? La cuestión laboral, por ejemplo, cada vez hay menos trabajo. Y no solo cada vez hay menos trabajo, sino los que hay, pues, en fin, tienes que adaptarte a las condiciones, ¿no? Condiciones laborales cada vez peores, ¿no? Eso de los derechos laborales, ¿qué derechos laborales, no? Claro, derechos laborales que pueden estar escritos, ¿no? Pero ¿quién te los da? ¿Qué empresa ahora te da? Es más, las empresas se esfuerzan por hacer hasta contratan personal especializado para que les enseñen técnicas de cómo evadir los derechos laborales. Sí, es más, el otro día me salió una publicidad, algo así era, ¿no? Estaba viendo YouTube, pues en YouTube te sale publicidad, ¿no? Una publicidad más o menos así que iba dirigida a las empresas, ¿no? Tienes una empresa, claro, no te decían así, pues, no te decían te enseñamos a evadir derechos laborales, no, te decían te enseñamos a maximizar utilidades y reducir costos en tu empresa. Claro, ¿por dónde vas a reducir costos, no? Si no es con los trabajadores. Así, alucinante. Me salió una publicidad en el YouTube. Entonces, bueno, ¿no? Así están las condiciones actuales, ¿no? O sea, en la actualidad vivimos un mundo bastante dinámico, un mundo muy rápido, muy inestable, en la cual, pues, no hay estabilidad laboral, no hay estabilidad ni siquiera de salud, ¿no? Porque en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pues, salud, estamos muy mal, ¿no? O sea, te enfermas, quieres sacar tu cita en salud y pues, ¿no? Te dan para cuando ya se te pasó, ¿no? Ay, perdón, ya se me pasó, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todo eso, estos cambios sociales, pues han generado esto, han generado esa inestabilidad famosa de la adolescencia. Y de ahí que se prolonguen los años, ¿no? De ahí que quizá estas teorías incluso puedan cambiar con el tiempo, ¿no? Porque al final estas características que las tiene el adolescente, hoy ya las vemos también en el joven, ¿no? O incluso en el adulto, que no debería tenerlas. O sea, el adulto, como sabemos y como lo vamos a ver, ya debe alcanzar una estabilidad emocional, ya debe alcanzar, pues, debe estar realizado, el adulto es el que llega a su etapa de máximo éxito. Y quizá hoy ya no se ve eso, ¿no? Vemos adultos más frustrados, etcétera. Pero bueno, entonces vamos a poner por acá, mencionamos los cambios psicológicos, ¿no? El primero es lo que estábamos diciendo, la inestabilidad emocional. La inestabilidad, o como se le llama, la habilidad emocional. Inestabilidad emocional, conocido también como la habilidad afectiva. Conocido como la habilidad afectiva.
Ah, sí. Por ejemplo, el adolescente, ¿qué es lo que tiene de incierto? Ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en el colegio y bueno, pues estaba en tercero de secundaria, en fin, después de tercero sigue cuarto, después de cuarto sigue quinto, y así como que ya sabes qué vas a hacer, ¿no? Sigue siempre en lo mismo. Pero sí me acuerdo cuando llegué a quinto. Y sinceramente me daba una sensación como de felicidad, de por fin se acabó esto. O sea, ese siempre volver a empezar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Año tras otro. Y ya, por fin me voy, nunca volveré a este lugar, ¿no? Sí, me dio mucha felicidad, pero también está esa cuestión de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué toca ahora, no? Porque de cierta forma, en los años anteriores había un alivio de, en fin, ya otro decidió por mí, ya el sistema educativo decidió que yo voy a tener que seguir acá. Pero pues finalmente cuando llegas a quinto, ya te tienes que ir del colegio. Y, y empiezas ahora sí a cuestionarte qué sigue, ¿no? A veces como que ya de frente nosotros en nuestros tiempos asumimos universidad. ¿No? Claro, bueno, ya toca la universidad ahora. Pero de cierta forma, eso que asumimos de que toca la universidad eh, no es ya tan obvio como lo era pues pasar de año, ¿no? Y nos empezamos a cuestionar, ¿no? Pero ya, universidad, ok, ¿y qué voy a estudiar en universidad, no? ¿Y cuál universidad? Y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, tener que pensar qué vamos a hacer ahora, tener que hacer lo que veíamos en su momento, nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida, ¿no? Tener que elegir nosotros y tomar decisiones, comprometernos con algo, pues genera, ¿no? Toda justamente esas dudas, ¿no? Dudas que a la final nos van a traer, pues, inestabilidades, ¿no? Bien, entonces, esta inestabilidad emocional, ¿cómo se va a mostrar? Se va a mostrar en que nos interesa mucho el qué dirán, ¿no? Hay una gran preocupación por el aspecto físico, por la opinión de los demás, por ser parte por integrar el grupo, ¿no? El adolescente es aquel que quiere para sentirse seguro estar integrado a un grupo. No significa que todos lo quieran, no, solamente quiere sentirse parte de ese grupo. Y por eso también se esfuerza por tener ciertas conductas que vayan acorde con el grupo, ¿no? Que no vaya a parecer un raro o que no es él parte de, que no es como los demás, ¿no? Y de ahí que el adolescente podría pues caer en conductas de riesgo. Claro, ahí está justamente la necesidad de filiación o afiliación de la cual nos hablaba Maslow, ¿no? Entonces, acá no es tanto que me quieran todos, de hecho, si es que lo puedo lograr bien, pero lo importante es ser parte del grupo, ¿no? Y por eso vemos que el adolescente muchas veces quiere hablar con todos, ¿no? O sea, no es que sea amigo de todos, pero por lo menos conocer a todos, ¿no? Ah, mira, por acá están los del salón tal, los del salón tal, y yo me hablo con ellos, me hablo con ellos, y me hablo con todos los salones, ¿no? Yo a mí todos me conocen, o sea, eso quiere el adolescente, ¿no? Bien, entonces vamos a poner por acá, ¿no? Primero ponemos que existe una gran preocupación por el aspecto físico, por la imagen personal, gran preocupación por la imagen personal. Y eso tiene sentido porque él está construyendo su identidad. La imagen personal, cuida mucho su aspecto físico, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos principalmente del aspecto físico, el aspecto físico. A veces las mamitas se sorprenden, ¿no? Cuando sus hijitos ya se hacen adolescentes y pues de pronto, ¿no? Su hijo empezó a bañarse, ¿no? Uy, mi hijo ahora se baña, dicen. Sí, ese milagro, ve, se peina, se lava los dientes, ahora digo, ah, su macho. Ah, ya no sale apestando de la casa. Antes salía con su mosca que lo perseguían. ¿Qué le importaba? Ya, yo no le decía nada, dice la mamá, porque, en fin, ya me había acostumbrado. Pero ahora se baña, ve. Ah, mira, porque le interesa eso, ¿no? Le interesa la imagen personal que tiene con los demás. Empieza a imitar también a sus compañeros. Bien, entonces hay una gran preocupación por la imagen personal, eso con el objetivo, pues, como decíamos, de encajar, decimos por acá la necesidad de afiliación, es decir,
¿no? De ser aceptado en el grupo, ¿no? Entonces desea ser aceptado en el grupo. En el grupo. Ahora, esto de acá podría llevarle a cometer conductas de riesgo. No solo esto, o sea, es una suma de cosas. Uno, necesidad de afiliación. Frente a esa necesidad de afiliación, también sucede, ¿no?, las famosas características del egocentrismo adolescente. El adolescente vuelve a ser egocéntrico, pero ya no egocéntrico como el niño. El niño tenía un egocentrismo cognitivo. Eso significa que no podía ponerse bajo la perspectiva, una perspectiva distinta. Si yo estoy mirando desde acá, pues las cosas se van a ver siempre así. Todos ven el mundo como yo lo veo. Ya ese es el niño. El adolescente, evidentemente, debido pues a que ha alcanzado pues un estadio de pensamiento formal incluso, ya no tiene esas limitaciones cognitivas. El adolescente sí es capaz de comprender que existen otras perspectivas. El egocentrismo adolescente es más un egocentrismo emotivo más que cognitivo. Un egocentrismo que se basa pues en la poca empatía. No es empático el adolescente, ¿no? Puede comprender que el otro tiene una vida distinta, una perspectiva distinta, pero simplemente no le da ganas de ponerse en el lugar del otro, de esforzarse por comprender emocionalmente al otro. Entonces, acá hay un egocentrismo, pero ya no cognitivo, egocentrismo. Este egocentrismo del adolescente es más afectivo, decía, afectivo o emotivo, en el cual el adolescente, pues, no es empático, tiene muy poca empatía. Es poco empático, se cierra en su punto de vista, empático. Se cierra en lo que él quiere, en lo que él desea, ¿no? Entonces, de repente está el adolescente que pide permiso para quedarse a dormir a la casa de su amiga, ¿no? Las chicas, sobre todo, hacen eso, ¿no? Mamá, van a hacer pijamada en la casa de Ximena. Para quedarme, pues, a la casa de Ximena, no seas mal. Y, pues, la mamá, obviamente, prende sus alertas, sus alarmas, ¿no? Uy, ¿quién es Ximena, para empezar, no? No sé, ¿quién será Ximena? No se acuerda, ¿quién se va a acordar? ¿Y quién va a ir, ah? Solo chicas. Y yo, ¿cómo sé? No, no sé, yo no la conozco a la tal Ximena, yo no conozco a su familia, no sé cuáles son sus costumbres, cómo serán ellos. Claro, siempre vienen esas dudas, ¿no? Porque al final uno puede, claro, ya uno como adulto de repente comprende ya esa situación, ¿no es cierto, no? Que en mi casa me cuiden de una forma no significa que en la casa de Ximena me van a cuidar así, ¿no? Pero en ese momento el adolescente se cierra, ¿no? Por más razones que le dé la mamá, no le va a entender. No le va a entender, ¿no? No le va a entender. Sí, pero hija, yo no sé qué te puede pasar mientras estás allí, porque yo no sé cómo son sus padres de ella, yo no sé cómo son sus costumbres de ella, yo no sé, pues, no conozco a tus amigos o a tus amigas, a tus compañeros que van a estar allí en ese lugar, ¿no? Entonces te puede dar muchas razones, pero el adolescente no entiende. Ay, mamá, eres mala. No. ¿Por qué no quieres? Si es mi amiga. No. Claro, y no va a entender. No va a entender. Por más, ¿no?, que preocupaciones que puede expresar la madre, ¿no? El adolescente no entiende. Claro, es que el adolescente ve desde su punto de vista, desde su poca experiencia, desde lo nada, poco o nada que le haya pasado de malo en la vida, ¿no? Entonces, como nunca le ha pasado nada malo, pues piensa que siempre va a ser así, que nunca nada malo le va a pasar. Entonces, no solamente es poco empático, sino que aparece el famoso mito personal o fábula personal, y pensar que nada malo puede pasarle. Como nunca le pasó nada malo, como decíamos, entonces piensa que la vida es así, que el mundo es bonito, ¿no? Que no hay maldad, etc. Entonces aparece lo que se llama también la fábula o mito personal. La fábula personal. Se siente indestructible de cierta forma, piensa que nada malo puede pasarle, pero solo personal. Personal. Entonces vamos a mencionar por acá, ¿no? Piensa que nada malo va a pasar.
Nada malo puede pasar. Producto de ese egocentrismo también va a desarrollar algo que se llama eh, la audiencia imaginaria. Piensa que todos están prestándole atención a lo que él hace, ¿no? Bueno, al adolescente, ¿no? Piensa que se cree el centro de atención. Entonces ponemos por acá también, desarrolla lo que se llama la audiencia imaginaria. Cree ser el centro de atención. Cree que todos siempre le están mirando. El centro de atención. Y como piensa que todos siempre le están mirando, pues más se esfuerza por llamar la atención muchas veces. O sea, está, por ejemplo, tú estás en el carro, tú tranquilo, ¿no? Y está ahí la chica ahí, la adolescente que se cree Merlina. Ahí está, una chibola de 12 años sentada, ¿no? Mirando grueso está, ahí sentadita, ahí está molesta. Y tú estás pensando, pues no estás pensando, o está tu mamita de repente, ya una señora está ahí sentada, ¿no? Está pensando que va a cocinar, ¿no? ¿Qué cocino también? Y en eso, porque está pensando, pues, deposita su mirada en la chica, ¿no? Se queda mirando a la nada, pues la señora, pensando, ¿qué voy a cocinar, no? Y en eso la mira la chica, ¿no? Y la chica, uy, esta señora me mira mucho. ¿Qué le pasa? Seguro que me juzga por mi forma de vestir. Y se porta más rebelde. Se sienta, ¿no? Ahora abre sus piernitas. Se sienta como molesta, ¿no? O si no, cruza su pierna así. No, no se ve, pero bueno. No, claro, no es que le está mirando, no, la señora estaba pensando, pues que va a cocinar, ¿no? Pero bueno, ella se siente que todos le están mirando, ¿no? Que le están juzgando, etcétera. En fin. Bueno, eso es la audiencia imaginaria, ¿no? O que a veces se nota también cuando los adolescentes vociferan, sobre todo cuando van en grupo, están en el micro, en el transporte público, o están por ahí en la calle de repente, y mientras conversan vociferan, porque piensan que el mundo les presta atención, porque piensan que los demás están pendientes de su conversación de ellos, ¿no? Seguro que te ha pasado muchas veces, ¿no? Adolescentes, sobre todo en el transporte público se ve eso. Cuando están en grupo, hablan muy fuerte. Eso indistintamente de si son varones o son mujeres, ¿ah? Cuando están en grupo, hablan fuerte, como si a los demás les interesara lo que están hablando, ¿no? Bueno, eso es audiencia imaginaria, o una expresión de la audiencia imaginaria, ¿no? Bien, ¿qué más podemos comentar? Bueno, frente ahora sí todo lo que decíamos, ¿no? Por esta preocupación que tienen por su aspecto físico, por esta necesidad de afiliación que tienen ellos, debido a la fábula personal, que piensan que nada malo puede pasarles, pueden también exponerse a conductas de riesgo, ¿no? Entonces vamos a poner, ¿no? El adolescente muchas veces se expone a conductas de riesgo, se expone a conductas de riesgo. O sea, sumas, ¿no? Que es una persona inestable, afectivamente hablando, que es egocéntrica, es decir, poco empática, que se interesa mucho por pertenecer a algo, por ser aceptado, y que aparte tiene la fábula personal, y que aparte es una persona que justo está en una etapa en la cual ya fue abandonado. A los adolescentes los abandonan, lamentablemente. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces los adultos dicen, bueno, ya está grande, déjalo. Ya está ya en su etapa, él va a descubrir, se va a dar cuenta, necesita experimentar. Muchas veces el adolescente lo que necesita es la guía del adulto, porque cuando hablamos ya de la cuestión de Erikson, que lo vamos a mencionar, el adolescente está pasando por el conflicto de identidad versus confusión o difusión de roles. Ello significa que está en un periodo crítico, en un periodo en el cual podría confundir sus roles, ¿no? Podría no formar correctamente su identidad, confundir quién es él mismo, ¿no? Y claro, ¿por qué podría confundirlo? Debido no solo a una falta de información, sino a una desinformación, o sea, la llegada de información no adecuada al adolescente. Y muchas veces esa información llega pues por los mismos medios oficiales de comunicación,
hasta los programas supuestamente serios, que son las noticias, ¿no? Entonces, por medios de comunicación, por redes sociales, el adolescente se ve bombardeado, no, ni siquiera es que no tenga información, sino que recibe información inadecuada. Por eso decimos que se ve bombardeado de desinformación. Y eso finalmente lo llevará a cometer conductas de riesgo, ¿no? Se expone a conductas de riesgo, podríamos decir acá. De riesgo. Claro, ¿por qué decimos desinformación? Porque no solo es que el adolescente no sepa de sexualidad, no solo es que el adolescente no sepa de salud sexual y reproductiva, sino que aparte de no saber qué es lo correcto, en qué ve en la tele, por ejemplo, no sé, programas como Esto es Guerra, ¿no? O programas, estos programas de farándula que hay muchos, ¿no? O sea, al final, ¿qué se propaga ahí? No tanto por medio de cuestiones conceptuales, ¿no? No es que alguien te vaya a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es así, esto es así. No, pero te lo enseñan con el ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo de relaciones de pareja vemos en ese tipo de programas? ¿Qué ejemplo de comunicación? ¿Qué formas de comunicación vemos en ese tipo de programas? ¿Comunicación asertiva? No. ¿Cómo resuelven los conflictos esas personas? Conflictos entre amigos, conflictos entre pareja. ¿Cómo lo resuelven? Con gritos, con escándalos. Y eso es lo que aprendemos finalmente. Entonces, no solo es que nos formamos un autoconcepto erróneo, ya no es solo esa cuestión del autoconcepto, o sea, toda la información que recibimos es información inadecuada, es información errónea de cómo abordar la relación de pareja, ¿no? No, ¿acaso, no sé, vemos ahí los componentes de Stenberg, ¿no? Los componentes del amor, no, para nada, ¿no? Aprendemos formas inadecuadas de comunicarnos, ¿no? Etcétera, ¿no? Información inadecuada también, ¿no? Los mismos que aparecen ahí, o sea, son personas que no conocen, son personas no solo que son ignorantes, sino que, pues, la ignorancia que tienen lo propagan, esa mala información que ellos manejan lo propagan sin ninguna especie de veto, ¿no? Entonces, son personas que, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo, hemos dicho que acá hay una gran preocupación por el aspecto físico, la imagen corporal. Entonces, puede ser que una señorita por ahí en la tele, mencione, ¿no? De repente, yo todos los días me hago una mascarilla de, no sé, de cemento con cal en la cara. ¿No? Y tú le estás viendo, ¿no? Ah, se hace una mascarilla de cemento con cal, me voy a hacer lo mismo, pues, ¿no? Y se hace cualquier cosa que he visto por ahí, o dice, porque no sabemos si lo hace o no, pero en fin, o sea, dicen cualquier cosa sin ninguna especie de veto, ¿no? Y pues el que está viendo eso, pues termina imitándolos, ¿no? Termina haciéndoles caso, ¿no? Cuando si hablamos, por ejemplo, de justamente estilo de vida saludable, que en su momento lo decíamos, ¿no? O sea, ¿qué conocimiento de salud pueden tener esas personas, ¿no? ¿Qué saben ellos acerca de la piel, por ejemplo? ¿Qué es bueno para la piel, ¿no? Porque uno puede no saber, pero al menos investigar, ¿no? Ya, yo no sé, pero investigo acerca de la piel para ver qué me pongo. Pero esas personas ni siquiera investigan y se meten a hablar cosas que no saben. Y eso, al final, terminamos escuchándolo miles de personas y sobre todo adolescentes, ¿no? Entonces, el adolescente no solamente está expuesto, digamos, no solamente ha sido dejado solo de que no lo informan, no solamente sufre la no información, ¿no? Bueno, fuera, sino la desinformación. Aparte de que no le dan información adecuada, le dan información falsa. ¿No? Y no solo en la tele, en redes sociales pasa lo mismo y más todavía, porque el adolescente está mucho más expuesto a las redes sociales. Igualito en las redes sociales va a ver a sus influencers, a los famosos TikTokers, ¿no? Pues haciéndose cosas raras en la cara, haciendo retos extraños y terminará imitándolos como si fuera lo correcto, ¿no? Cuando realmente no es, porque el que está ahí haciéndolo de modelo tampoco tiene la menor idea de lo que está haciendo, ¿no? O sea, como quien dice, ciego que guía a otro ciego, ¿no? Y de ahí vemos lo que vemos, ¿no? Las chicas que hacen sus videos que se quieren cortar su cerquillo, ¿no? Y terminan cortándolo muy mal, que de verdad, pues se hacen sus mascarillas, no sé de qué, y después no se lo pueden sacar, que parece eso, pues una máscara que se han hecho
gomas, de verdad parece que se hubieran echado cemento. Ah, ya me acordé una vez una chica que se había echado no sé qué en la cabeza, que acaso salía eso, se tuvo que rapar, creo. Bueno, y así vamos a ver muchos contenidos en internet de gente que hace cosas extrañas, justamente porque sigue otros modelos de personas que no saben lo que están haciendo. Ya, pero bueno, en fin, esas pueden parecer cosas jocosas, pero si aplicamos eso, ¿no? A la cuestión de seguir también los modelos, pero para otras cuestiones que ya pueden ser mucho más peligrosas, ¿no? Como ir a lugares, ¿no? Ah, yo voy a este lugar porque fue este tal, este, influencer o TikToker lo recomendó de esa manera, en fin, ¿no? Y podemos exponernos a conductas de riesgo. Ahí está la chica, ¿no? Bueno, em, dentro del ámbito de la sexualidad, todos los mitos que hay sobre la sexualidad, ¿no? Muchas veces también difundidos por este tipo de personas que al final no saben qué es, ¿no? Y terminas pues exponiéndote a embarazos no deseados, exponiéndote a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O simplemente una cuestión hasta emocional, ¿no? Ya digamos que, y vino una pregunta así bien interesante, vino una pregunta, en el examen, estaba revisando el examen del área C, ¿no? Justamente muy relacionada con la sexualidad en la adolescencia y las conductas de riesgo, ¿no? ¿A qué se debe que muchas veces los adolescentes caigan en conductas de riesgo con respecto a su sexualidad? A la gran desinformación justamente que vive el adolescente en la actualidad acerca de esos temas, ¿no? Entonces, la cuestión de la sexualidad, decía la pregunta, en la actualidad se ha convertido en algo, o sea, en una especie de moda, ¿no? El inicio de la vida sexual está muy ligado con la moda y con una cuestión, pues, ligado también a la inestabilidad emocional, ¿no? El manejo de las emociones. Mientras menos control emocional hay, más temprano inicia la vida sexual, ¿no? Mientras más control emocional haya, pues menos temprano va a iniciar esa vida sexual, ¿no? Entonces, ese inicio temprano de la vida sexual, el que la actividad sexual empiece pues a los 12 años, 13 años, eso. Es una señal de inestabilidad emocional, de una persona que no maneja sus emociones, una persona que no conoce para empezar el tema de sexualidad y que se está orientando bajo lo que pueden decir otras personas, ¿no? Una moda, a fin de cuentas, ¿no? Como decimos, la cuestión del sexo, de la sexualidad, es algo hoy en día muy fácil de encontrar. Entonces, el que justamente se caiga en ese tipo de conductas de riesgo es, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Por esa desinformación. Y como te decía, ¿no? Ya, digamos, en el mejor de los casos, no hay embarazos no deseados y no hay enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Digamos, habiendo iniciado una vida sexual temprana. Afortunadamente, ni te embarazaste, ni embarazaste a nadie, ni te contagiaste de nada, digamos, en el mejor de los casos. Pero no por eso significa que todo está bien, porque como decía también la pregunta, como planteaba la pregunta, justamente ese inicio de una vida sexual temprana está muy vinculado con una inestabilidad emocional. Entonces, el hecho de que un joven o una señorita, ¿no?, se haya visto librado de esas otras situaciones comentadas, no significa que esté bien del todo. Al final, esa experiencia es una conducta de riesgo para su salud mental, porque estás generando un detrimento en tu salud mental, en tu identidad, en cómo te sientes, en tu autoestima, ¿no? Entonces, no es que, bueno, no hubo embarazo, no hubo contagio de ITS, todo está bien. No, no es que todo esté bien. Ya ahí también hay una conducta de riesgo, ¿no? Porque, como estábamos señalando, ¿no?, se conoce que ese inicio de una vida sexual temprana está ligado a esto, a una inestabilidad emocional. Simplemente personas que tienen carencias emocionales y que evidentemente, pues, en una relación sexual de ese tipo, no van a lograr cubrir esas carencias porque son prácticamente niños, ¿no? Están saliendo de esa niñez, entrando recién a la adolescencia, y ni el uno ni el otro tienen la menor idea de lo que es y de lo que implica, y no han desarrollado los otros componentes del amor de los cuales nos hablaba Stenberg, ¿no? No han desarrollado la intimidad, mucho menos el compromiso, ¿no? Puede que por ahí incluso la pasión, incluso
sin comprenderla del todo, ¿no? Entonces eso les va a traer más confusiones que otra cosa. Y de ahí el conflicto de confusión de roles, por ejemplo, ¿no? Claro, uno de los aspectos que podría generar ese conflicto de confusión de roles o de la identidad. Entonces, bueno, mucho cuidado entonces acá con las conductas de riesgo de todo tipo, ¿no? Cuando hablamos de conductas de riesgo no solo nos referimos a aquellas que traen consecuencias eh, en cuanto a que podrían dañar la salud física, también las que dañan la salud mental, también es. Muy bien, entonces, bueno, finalmente esas conductas de riesgo se van a expresar en el conflicto, vamos a poner por acá, el conflicto de Erickson, no, ya lo ponemos por arriba. Ya por acá. Según Erickson, acá estamos atravesando, según Erickson, acá estaremos atravesando el conflicto de identidad versus confusión de roles. Identidad versus confusión o difusión de roles. Confusión de roles. ¿Qué sería entonces lo adecuado, profesora, para formar una identidad correcta en vez de confundir los roles? Pues que en vez de estar expuesto a la desinformación, recibas información adecuada por parte de adultos conocedores. Un profesor de biología preparado para hablarte de temas de sexualidad de una manera bastante académica, por decirlo así, ¿no? Tus padres mismos, ¿no? Para orientarte, no solo en cuanto a temas de sexualidad, eh, de pareja incluso, ¿no? O sea, porque al final es cierto, está despertando la cuestión de la sexualidad aquí, te vas a enamorar, entonces necesitas de alguien que te guíe, ¿no? Y qué mejor pues que muchas veces los padres, ¿no? Que al final saben más de nosotros, que son al final los padres son los modelos de pareja que nosotros tenemos, ¿no? Y lamentablemente muchas veces son malos modelos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Si fueran buenos, ¿no? Si cumplieran realmente su papel y tuviéramos la confianza para acercarnos a ellos a preguntarle, pues justamente te orientarán, ¿no? Los padres y sabrán decir, sin ser psicólogos, ¿no? Que pues la cuestión de una relación de pareja es mucho más que solo una cuestión sexual, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante importante, ¿no? Bien, para Piaget, como señalábamos, para Piaget estamos, o hemos llegado, mejor dicho, al estadio operatorio formal, ¿no? Entonces, acá estamos en el estadio operatorio formal, en el cual recordamos, ya alcanzamos las capacidades de pensamiento abstracto, la capacidad de generar hipótesis, ¿no? El pensamiento hipotético, etcétera, ¿no? Vamos a poner por ahí. Bien, chicos, entonces hasta ahí la adolescencia. Ahora vamos a mencionar la juventud, que es también llamada adultez temprana. La adultez temprana o juventud. O juventud. Si lo comparamos con la adolescencia, en la adultez temprana, de hecho, ya hay más estabilidad emocional. No del todo todavía, o sea, no es que ya eres totalmente estable, emocionalmente hablando, pero sí hay mayor estabilidad comparativamente con la adolescencia, ¿no? Entonces, así lo vamos a colocar. Si lo comparamos con la adolescencia, ¿no? A ver. Comparado con el adolescente, a ver, acá el joven tiene mayor estabilidad emocional. Tiene mayor estabilidad emocional.
Y esto es bastante positivo, esa es una de las mejores cualidades del joven. Es como un logro, ¿no? Es como un logro porque, claro, es algo que tenías por acá como una especie de traba y que lo logras de cierta forma superar. ¿No? Como digo, no del todo, todavía no por completo, pero sí en gran medida que te permita hacer más cosas. Entonces, mira, el adolescente es bien interesante porque el adolescente realmente logra varias cosas. El adolescente ha madurado sexualmente, hablando de la cuestión reproductiva. El adolescente ha llegado al estadio operatorio formal, es decir, al máximo desarrollo cognitivo. El adolescente está en proceso de formación de su identidad, está en proceso de la formación de su proyecto de vida. Cosas muy importantes pasan en la adolescencia. Pero justamente todas esas exigencias por ahí causan una gran inestabilidad emocional, que no le permiten a veces concentrarse, ¿no?, en esas grandes exigencias que. Entonces, una vez pasada todo ese alboroto, ¿no? Toda esa exigencia, ¿no?, de la adolescencia, ya con la adultez temprana llega una especie de periodo de calma. El joven, entonces una persona que, mira, ya ha alcanzado su máximo desarrollo cognitivo, porque eso lo había alcanzado en la etapa anterior, pero aparte tiene un poco más de madurez, por así decirlo, ¿no? Es más maduro en cuanto al manejo de sus emociones. Entonces, mira, acá tenías al adolescente con pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Con pensamiento probabilístico. ¿Y para qué lo usaba su pensamiento probabilístico? Para estar pensando, ¿no? A ver, ¿cómo voy a hacer para escaparme con Mario en la fiesta de Juanita? Eso, para eso lo pensa, para eso sí es hipotético, ¿no? Para eso sí usa su pensamiento probabilístico, ¿no? Ahí planeando, hay que hacer en la fiesta de Juanita. En cambio, el joven ya usa más adecuadamente su pensamiento hipotético, ¿no? Su pensamiento probabilístico. Este sí lo usa adecuadamente, ¿no? Se dice que la juventud es la mejor etapa para el estudio, para la preparación académica. Porque claro, si lo piensas, a ver, tenemos una persona de 20 años, empieza justamente esto a los 20 años, tienes un veinteañero, este sigue siendo mantenido, ¿sí o no? Mantenido, ¿ah?, con desarrollo cognitivo ya al tope y aparte con mayor estabilidad emocional. Se concentra en sus estudios, pues, ¿no? Por eso esta se le llama la mejor etapa para la formación académica o para los estudios, ¿ya? Entonces, esta es la mejor etapa para el estudio. Para el estudio. Ahí estás, ¿no? Profesor, entonces me voy a esperar a tener 20 años para recién ponerme a estudiar. Tengo 15 añitos, 17 añitos. Todavía me falta. No te pases, pues. Justamente si tú te estás dando cuenta que tu problema es esto, entonces no vas a esperar a cumplir los 20 años. Esfuérzate justamente por desarrollar una mayor estabilidad emocional, ¿no? En promedio, sí, empieza a los 20 la juventud, porque la adolescencia es entre los 11 hasta los 19 años, 11 a 19 años. Y la juventud de 20 a 40, desde los 20 hasta los 40 eres joven. Muy bien. Entonces, claro, no es que te vas a esperar a tener 20, ¿no? Justamente, si tú hace un momento estábamos hablando que justamente estos cambios psicológicos están muy ligados al entorno social. Entonces, claro, a veces se entiende esa gran inestabilidad que tú puedas tener, esa presión que puedas sentir del grupo cuando estabas en el colegio. Porque en el colegio, bien es sabido por nosotros que hay más, pues, por decirlo así, son más traviesos, ¿no? Hay más tendencia justamente a cometer esas conductas de riesgo. En cambio, cuando estás en la academia, la exigencia es distinta. Acá la gran mayoría no está interesado en hacer travesuritas o en irse por acá o por allá. La gran mayoría está interesado en ingresar. Se exigen a sí mismos para ingresar. Entonces, es este entorno mucho más favorable para, por así decirlo, madurar emocionalmente, afectivamente hablando, y que ya no seas tan inestable, ¿no?, en cuanto al manejo de las emociones. Entonces, es justamente un entorno bastante positivo para alcanzar
esa madurez emocional que necesitamos, ¿no? Bien, claro, ya no es pasar de año, ahora es ingresar a la universidad. Y eso depende de ti, de cuánto te exijas a ti mismo. Bien, entonces esta le llamamos la mejor etapa para el estudio. ¿Qué más? Vamos a hablar mucho de esta etapa en torno al conflicto que se desarrolla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Erikson acá, del conflicto planteado en tanto el desarrollo psicosocial, ¿no? Vamos a poner por acá. Si ponemos a Erikson, que Erikson nos hablaba justamente del desarrollo psicosocial. En cuanto al aspecto social, el joven va a pasar por el conflicto de intimidad versus aislamiento. Aislamiento. ¿A qué se refiere la cuestión de la intimidad? Una especie de individualismo, interés personal. ¿Qué veíamos en el adolescente? Interés por figurar, por pertenecer al grupo. El adolescente era capaz de hacer hasta ridiculeces por ser parte del grupo, por ser aceptado por el grupo. No sé, te sonará esta figura de repente un poco conocida, ¿no? Un joven, ¿no? Un adolescente está por ahí caminando, ¿no? Salió de su colegio, está solito, yéndose al paradero a tomar su carro para ir a su casa, ¿no? Y en eso aparece un chico de su colegio que ni lo conoce, ¿no? O sea, no son ni amigos cercanos, de vista se conocen, saben cómo se llaman, es cierto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Hoy, ¿no tienes un sol que me prestes? Mañana te pago, es que me ha antojado un cuates. Revisa tu bolsillito, pa. Un sol tienes para tu pasaje, justamente. Te quedas ahí pensando. Sí, sí tengo. Préstame, pues mañana te pago. Sí, toma, no te preocupes, no me pagues. Va caminando a su casa. Estudia en el centro de Lima y vive en Caraballo. Caminando a su casa como sano. Medio locos son los adolescentes, hacen cosas así. Porque antes de pensar en sí mismos, piensan primero en, de cierta forma, ser parte del grupo, ¿no? Ser aceptados por el grupo. Eso ya no va a pasar en la juventud. Al joven, ¿qué le importa? Claro, al adolescente sí le importa mucho el qué dirán. Al joven no, le vale madres, como quien dice, ¿no? Ay, ¿qué me importa? Pues, no le caigo, no le caigo, pues, mejor. Él se preocupa más por sí mismo. Él sí tiene, digamos, claro, se supone que el joven ya ha formado su identidad, ya tiene su personalidad formada, ¿no? Está seguro de sí. Y ya no le interesará el qué dirán, sobre todo pues si ese qué dirán proviene de alguien que no le interesa, ¿no? Que no es su amigo, ¿no? Bueno, claro, si de repente ese comentario proviniera de alguien que sí le interesa, quizá lo tome en cuenta, ¿no? Pero si no, si es de un desconocido, de incluso de alguien que le cae mal, bueno, que hable lo que quiera, pues a mí qué me importa. Claro, entonces el joven es así, ¿no? Eso es lo chévere, justamente por eso decimos que tiene un mayor manejo emocional. Ya no es tan, eh, ya no es tan frágil, ¿no? Vulnerable ante los comentarios, ¿no? De otras personas, ¿no? No solo eso, ¿no? Tiene, o sea, él se interesa personalmente en su desarrollo. O sea, antes podía estar pensando, ay, si tenía dinero, por ejemplo, ¿no? El adolescente, que normalmente el adolescente no tiene dinero, pero si por ahí, por cosas de la vida, recibió una propina, se encontró 10 soles, lo primero que piensa es en sus amigos. Ay, para ir a comer con mis amigos, para comprarle tal cosa a mi amigo, a mi amiga, le voy a regalar Piensa así, mire, loco es el adolescente, ¿no? Yo también a veces me arrepiento, ¿no? Tantas cosas le regalé a mis amigas, y más se hubiera ahorrado mi plata. Bueno, ya. Pero bueno, así es el adolescente, pues. En cambio, el joven primero piensa en sí mismo, ¿no? Y no es que no tenga amigos, sí tiene, de hecho, pero primero piensa en él, ¿no? Su sueldo, por ejemplo, ya trabaja, su sueldo, bueno, mi sueldo, este mes voy a comprarme esto que me quería comprar un celular, quería renovar mi celular. Ahora, a partir del próximo mes voy a empezar a estudiar en tal lugar, me voy a pagar este curso,
voy a pagar este otro curso, ahora me voy a comprar libros, ahora me voy a comprar tal cosa. Todo es para él. Está creciendo y desarrollándose personalmente. Y eso es bastante positivo para el joven, ciertamente. Pero se enfrenta a esto, al aislamiento. Tanto pensar en sí mismo, tanto ver por sí mismo, podría alejarlo de sus relaciones sociales importantes. Claro, él ya no le interesa tener muchos amigos, quiere relaciones sociales de calidad, pero esas relaciones sociales muchas veces hay que fortalecerlas. Si hablamos de amistad o incluso si hablamos de las relaciones sociales establecidas con nuestra familia, pues hay que fortalecerlas, ¿no? A veces, ¿no? Con el contacto físico, de hecho, ¿no? A veces quizá con pequeños detalles, con comprar cosas, ¿no? Entonces, como que te ves en esa contradicción, ¿no? En esa disyunción. Tiempo para mí, tiempo para pasar con estas personas que son importantes para mí. Dinero para mí, dinero para esas personas que son importantes para mí. Entonces, básicamente eso, ¿no? Tu tiempo y tu dinero está entre esa disyunción, ¿no? ¿A dónde lo destino? ¿A mí o a ellos? Que sí son importantes para mí, porque no son cualquier persona tampoco. Son ya relaciones no solo íntimas, sino en las cuales existe la cuestión del compromiso, porque en la juventud también aparece esa noción del compromiso. Y claro, y con compromiso no nos estamos refiriendo, chicos, solamente a compromiso de pareja, sino ese compromiso que existe justamente con las amistades, que son las amistades de verdad, esas que duran, como se dice, toda la vida, con la familia incluso, ¿no? Compromisos que podemos adquirir. Entonces, muchas veces entramos en ese conflicto. Mira, en este conflicto, para que lo tengas bien facilito, un ejemplo exacto y claro, ¿sabes quién atravesaba por este conflicto? Seguro has visto esa película, si no la has visto completa, al menos una parte, sabes de qué se trata. Esta película que se llama El Diablo Viste a la Moda. Es bien antigua esa película, ¿no? Con Anne Hathaway. Bueno, ella, la señorita, la chica, la protagonista, ella pasa por ese conflicto. Es su conflicto. Ella está pasando por ese conflicto. Por un lado, su desarrollo personal y todo el esfuerzo que hace para desarrollarse ella, sobre todo en el ámbito laboral, profesional. Y por el otro lado, el conflicto que tiene con sus amistades, pero principalmente con su novio, ¿no? Que finalmente creo que terminan, ¿no? Termina esa relación justamente porque ella le va a dar más importancia a su desarrollo personal. No sé si al final vuelven, en fin, no sé. No la he visto, sinceramente, pero sí sé más o menos de qué va la trama porque es muy conocida esa película. Entonces, bueno, ese conflicto que tiene esa señorita es el de acá. Ella está viviendo por ese conflicto, ¿no? Está pasando por ese conflicto. Entonces, por un lado, ¿no? Hay un interés por el desarrollo personal, pero por otro lado también se quiere fortalecer los lazos con relaciones sociales importantes. Ya no es cantidad lo que importa acá, lo que importa es calidad, son relaciones sociales de calidad. Entonces, la intimidad hace referencia justamente al desarrollo personal, al desarrollo personal. Entonces, hay un gran interés por el desarrollo personal. Y por su lado, ¿no? Hay un temor al aislamiento, ¿no? Porque, claro, el aislamiento significaría descuidar las relaciones sociales, ¿no? Un descuido de las relaciones sociales, descuido de las relaciones sociales. A veces podría descuidarse las relaciones sociales en pro del desarrollo personal. Entonces, ¿qué sería lo indicado? Mantener un equilibrio, ¿no? Voy avanzando yo, de vez en cuando quizá, no es necesario pues de repente salir con esos amigos cada fin de semana, ¿no? Pero al menos con una llamada un fin de semana para saber cómo están. Hoy, ¿cómo estás avanzando en esto, en lo otro? ¿Te acuerdas que me comentaste de este proyecto que tenías? ¿Cómo te está yendo? Mantener ese lazo, ese contacto físico también es muy importante. Entonces acá podemos hablar del descuido de las relaciones sociales. No se quiere eso, ¿no? Al final lo que se quiere es mantener un equilibrio entre los dos. O sea, cuidar las relaciones sociales y a la vez desarrollarte personalmente. Bien, con Piaget ya nos habíamos quedado en la anterior etapa porque ya alcanzamos el máximo nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora hablemos de la adultez intermedia.
La adultez intermedia. Intermedia. A veces cuando te preguntan adultez hacia secas, ¿no? Si que te hablan de la adultez, te están hablando de esta de acá. Justamente porque la de arriba es la juventud. Entonces, la adultez intermedia, que va entre los 40 y los 60 años, es la que, digamos, le llamamos la adultez propiamente dicha, ¿no? Ahora, acá, ¿qué vamos a ver? Esta es la etapa de auge. En la etapa anterior habíamos visto, nos estamos desarrollando personalmente, ¿no? Es una etapa de mucho desarrollo personal, ¿no? Estudios, ¿no? La mejor etapa para el estudio, desarrollo laboral, preparación, te preparas mucho, ¿no? Hasta los 40 años. Más o menos a los 40 años justamente ya es una edad en la cual ya tienes experiencia laboral, evidentemente, no eres nuevo en nada, ¿no? Ya tienes experiencia laboral, experiencia de vida, ya tienes ciertas relaciones sociales bastante bien fundamentadas, bien formadas, ¿no? Lazos, digamos, bien formados en relaciones sociales, incluso con la pareja, ¿no? Decíamos que ya aquí en la juventud había aparecido la noción de compromiso. Bueno, acá ya estás comprometido con alguna carrera, con algún trabajo, con alguna persona en cuanto a la relación de pareja. Si es que decidiste así hacerlo, pues ya tienes hijos acá, y es la etapa de tener hijos, ya tienes tus hijos, ya tienes tu casa, al menos se supone, ¿no? Como decíamos, en la actualidad vemos ciertos cambios que podrían ocurrir. Pero se supone que para esto ya tienes una estabilidad. Entonces, por eso este se le llama la etapa del auge. Todo está en auge. Económico, laboral, familiar, emocional. Estás en tu mejor momento. O sea, es el momento en el cual has alcanzado todo lo que en algún momento deseas, ¿no? Entonces, por eso a la adultez intermedia, le vamos a llamar la etapa del auge. Etapa del auge. Auge, es decir, máximo desarrollo. Del máximo desarrollo. Aquí hemos alcanzado nuestro máximo desarrollo, por así decirlo, ¿no? Nuestro máximo potencial cognitivo, a ver, en todo sentido. Entonces acá, cognitivo, social, ¿no? Nuestras relaciones sociales están bien cuidadas, afectivo, tenemos un adecuado control emocional, afectivo, ¿qué más? Laboral, económico, laboral, académico, o sea, en todo sentido, físico también, físico también. O sea, claro, a los 40 años, sus papitos de ustedes de repente serán cuarentones, ¿no? Están en buena forma todavía, ¿no? Ya a partir de los 50 ya como que se van a ver ciertas diferencias, pero un padre cuarentón, 40, 41, 42 años, está en buena forma todavía. Una mamita, ¿no? Igual. Entonces sí, todavía están bien, digamos, gozan de buena salud, están fuertes, están sanos, ya están, ¿no? Pueden todavía hacer sus cosas con toda agilidad, tranquilos, ¿no? Tranquilamente. Entonces es la etapa de auge, máximo desarrollo de todo. Por eso a esta etapa se le llama ya no la de la mejor para estudiar, sino justamente esta es la etapa no de mayor desarrollo académico en cuanto a los estudios, sino en cuanto a producción. Esta es la mejor etapa para producir, porque justamente como eres alguien con mucha experiencia y que ya te desarrollaste en todos esos ámbitos, o sea, que estás en tu auge en todo sentido, entonces justamente por eso es la mejor etapa para producir, para la producción laboral académica, o sea, si es que eres una persona intelectual que se mueve dentro del mundo intelectual académico, pues tendrás una producción, como libros, por ejemplo, etapa en la cual escribes tu libro, tu mejor obra, ¿no? No sé, trabajas dentro de un banco, pues es la etapa en la cual te dan un ascenso, ¿no? Te ascienden a la gerencia, no sé, porque justamente ya eres una persona de experiencia, de confianza, desarrollada en todo ámbito, ¿no? Claro, como dicen por ahí, de conseguir logros. Entonces, esta es la mejor etapa, lo ponemos, ¿no? La mejor etapa para la producción. Mejor etapa.
para la producción. Producción. Claro, laboral, intelectual, vamos a poner laboral, principalmente, ¿no? Bien, ahora, en la adultez intermedia también vamos a tener un conjunto de cambios físicos que no hay que dejar de lado, hay que mencionarlos, ¿no? Entonces, por acá vamos a hablar de cambios físicos también. Cambios físicos. Hemos dicho que llegamos al máximo nivel de desarrollo en todo sentido. Sí, pero como justamente llegamos al máximo, pues tú sabes que cuando algo llega a su pico, pues luego va a tender a descender. Entonces, poco a poco va a empezar a descender ciertas capacidades. Si hablamos del aspecto físico, lo que desciende está también ligado a lo sexual, ¿no? En el caso de las mujeres les llega la menopausia. En el caso de los hombres, la andropausia. En el caso de las mujeres, la llegada de la menopausia significa que nunca más podrán tener hijos. En el caso de los hombres, no se vuelven infértiles, pero sí va a decae el deseo sexual, decae sobre todo la capacidad de ese esperma, la capacidad reproductiva. O sea, si bien es cierto, el hombre en sus relaciones sexuales va a seguir eyaculando, eso no va a dejar de pasar nunca, y va a seguir teniendo, de hecho, espermatozoides fértiles, sí, pero ya son más lentos. Esos espermatozoides no corren, caminan nomás. O son poquitos, tan escasos ya. Están con sueño. Bueno, claro, no, ya no son de calidad. Por eso es muy difícil que haya pues un embarazo ya después de los 40. No imposible, si lo hay, pero justamente no se recomienda por eso, ¿no? Porque ya la calidad, ¿no? de ese esperma y del óvulo de la mujer, también si es que aún es fértil, es menor, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de cambios físicos, básicamente vamos a hablar de una disminución de la fertilidad. En el caso de la mujer, en realidad, ya deja de ser fértil, pero bueno, vamos a ponerlo como disminución en general de la fertilidad. Entonces, eso se va a ver expresado en la mujer, en la menopausia, en la mujer, en la menopausia, y en el varón, en la andropausia. En la andropausia. Estas dos cuestiones irán acompañadas de algo que se llama climaterio. ¿Qué es el climaterio? Vamos a ponerlo por acá. Es una cuestión ya psicológica. Normalmente se menciona mucho más en las mujeres, porque a las mujeres les afecta más esa cuestión de, bueno, pues quedarse infértiles, ya no poder tener hijos. Y eso es una cuestión social que también con el tiempo está cambiando, porque como sabes, las mujeres en la actualidad, en su mayoría, no sé si en su mayoría ya, no voy a decir en su mayoría, pero muchas mujeres en la actualidad expresan no querer tener hijos. Eso es algo que quizá en el pasado hubiera sido visto como muy extraño, ¿no? Porque se entendía que si eres mujer, sí o sí deseas tener hijos, ¿no? Incluso, ¿no? A pesar de que puedas ya tener muchos hijos, no sé, tienes 2, 3 hijos, aún así la mujer se siente como medio mal psicológicamente cuando le llega la menopausia, ¿no? Esa idea de ya nunca más volver a tener hijos, como que le resultaba pues algo incómodo, ¿no? Algo frustrante, ¿no? Pero claro, está ligado justamente con las ideas de la sociedad. Hoy, quizá, ¿no? Imagínate una chica, pues, hasta, no sé, de tu edad, de mi edad, ¿no? Que de pronto le venga la menopausia, ¿no? No es una menopausia adelantada, ¿no? A los 20 y tantos años te da la menopausia. Mejor. ¿A poco que ni quería tener hijos? Bueno, ya nunca más no me voy a preocupar por eso. Ya, bueno, ay, tranquila, feliz. Pero quizá hasta diríamos eso, ¿no? Como que ya no importa, ¿no? Y por más que sin hijos, ¿no? No tienes hijos, te viene una menopausia. Bueno, mejor. Como que, claro, no digo que todos van a reaccionar así, ¿no? Pero como que es la tendencia que vemos.
Es la tendencia que vemos. Pero bueno, el climaterio entonces es más un fenómeno psicológico. Se le llama climaterio también porque está relacionado, de hecho, con una cuestión física. Hay una gran oscilación en la temperatura del cuerpo, ¿no? Hay cambios de temperatura, pero esos cambios de temperatura en el cuerpo van a estar acompañados de cambios de humor también, ¿no? Y por eso que normalmente se les dice mucho a las mujeres esa cuestión de la menopausia, ¿no? Cuando la mujer está amargada o es muy inestable emocionalmente, cambia su estado emocional a cada rato, le dice, está menopáusica, seguro. Ahí está menopáusica. Bueno, está ligado con esto, ¿no? La cuestión del climaterio, que en realidad le afecta a los dos. Más a la mujer, se ve más en el caso femenino, pero en realidad a los dos. Entonces, el climaterio está asociado con cambios de temperatura corporal, ¿no? Cambios en la temperatura corporal. Temperatura corporal, pero también está relacionado justamente lo que trae como consecuencia, ¿no? Cambios de humor. Oscilaciones en el humor, cambios de humor. A ver, chicos, para no dejarlo en el aire, aquí Erickson nos habla del conflicto que está ligado justamente con esto, ¿no? Con el auge. Como se alcanzó el máximo auge de desarrollo, hay un miedo al estancamiento. Entonces, en esta etapa se va a atravesar el conflicto de la generatividad versus el estancamiento. Por temor a estancarse, dice Erickson, como ya llegó a su máximo tope del desarrollo, entonces ahora el adulto quiere seguir desarrollándose, quiere sentir que sigue avanzando, y la forma en que va a encontrar para seguir avanzando es proyectándose en los demás, sobre todo en las generaciones menores, por eso se llama generatividad, ¿no? Entonces lo que quiere el adulto es pasarle a los menores todo lo que tiene, de alguna forma ayudarlo, ya sea con conocimientos, con dinero, con, no sé, con lo que sea, ¿no? Con un consejo, con apoyo emocional, con lo que sea, pero yo te ayudo a ti, próxima generación, con lo que yo tengo, con todo lo que me he desarrollado. Justamente todo lo que me he desarrollado no se va a quedar ahí estancado, ¿no? Esto me sirve para dárselo a los demás. Por eso que vamos a ver muchas veces, ¿no? Justamente adultos de estas edades, ¿no? 40, 50 años, ¿qué van a hacer? Muchas veces, pues, se meten a grupos de jóvenes, ¿no? En los que van a orientar a jóvenes, a grupos de iglesia a veces se meten, ¿no? O a veces hacen voluntariados por acá, por allá, ¿no? Dar charlas gratis, clases gratis, ¿no? Porque ya lo que necesitan no es dinero, ya el dinero lo consiguieron en su juventud. Lo que necesitan es sentir que siguen creciendo, que todo lo que han hecho, logrado y crecido sirve para aportar a la sociedad. Claro, lo que les traería una satisfacción más personal, una cuestión de la autorrealización, ¿no? Si hablamos de las necesidades justamente de Maslow, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hablar que para Erickson está el conflicto. Para Erickson tenemos el conflicto de generatividad versus estancamiento. Ahí es, muy bien. Bueno, chicos, solo nos falta hablar de la adultez tardía, es decir, de la senectud, que irá pues desde los 60 años hasta que Diosito decida llevarte. Bueno, como decíamos, una vez que se alcanzó el máximo desarrollo, el máximo auge, viene la decadencia, ¿no? Entonces, a partir de acá, ¿no? Ya empiezan a decaer ciertas facultades, poco a poco, ¿no? Ya de repente más adelante, ¿no? Con el paso de los años vas a ver en tus papitos esos cambios, ¿no? Que van a ir pasando. Entonces, poco a poco empiezan a fallar los ojitos, las rodillas, que la espalda, ¿no? Ay, que me duele la espalda, ay, que las rodillas, ay, que ya no veo como veía antes. A veces mi mamita me dice así, ¿no? Y mi mamita no tiene ni 60 años todavía, ¿no? Pero bueno, eh, pues poco a poco empiezan a decaer las facultades físicas, ¿no? Con el tiempo, la memoria, eso ya lo vemos más en los viejitos, ¿no? Tus abuelitos de repente, ¿no? Que a veces ya pues poco a poco se olvidan
Las cuestiones de la vida cotidiana ya no se acuerdan mucho, ¿no? Lo que pasó hace poco, lo que decae es la memoria de corto plazo. Sin embargo, la memoria de largo plazo en los adultos mayores parece mejorar, porque justamente ellos van a proyectarse mucho hacia el pasado. Y para ello van a ejercitar bastante su memoria de largo plazo, sobre todo la episódica. Se van a acordar mucho de los episodios de su niñez, de su infancia, de su juventud, de su adolescencia, ¿no? Es que, claro, el viejito hacia el futuro ya no tiene mucho que proyectar, ¿no? Entonces, mejor mirar al pasado, ¿no? Entonces se proyecta el pasado, recuerda sus momentos más felices, sus anécdotas, ¿no? Seguro si tú tienes tus abuelitos vivos, seguro que siempre te hablarán de su juventud, de su niñez. A mí sí, mi abuelita sí siempre me habla de su niñez sobre todo, ¿no? Me comenta mucho acerca de su papá, ella con su hermana, porque están vivas, tengo vivas a mi abuelita y a su hermana que es mi tía abuela. Entonces las dos mucho se acuerdan de su papá cuando vivían en la chacra y a veces encontraban culebras y llamaban a su papá, ¿no? Para que mate a la culebra, ¿no? Y recogían mangos así que se caían. Bueno, vida de campo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, sí, los viejitos se proyectan mucho al pasado, eso hace que su memoria de largo plazo mejore, mientras que la de corto plazo sí va con el tiempo decayendo. Las facultades físicas van decayendo en todo sentido. La inteligencia fluida, o sea, esa capacidad de analizar, de pensar rápido, ¿no? De sacar conclusiones, de razonar rápido, con el tiempo va disminuyendo. Pero ¿qué inteligencia mejora con el tiempo? La inteligencia, ¿cuál era la otra, la contraria a la fluida? La cristalizada. Claro, la cristalizada mejora con el tiempo porque justamente esa es la que se basa en la experiencia. Y el viejito de todas las etapas, es el que más experiencia tiene. Entonces, este ha mejorado su inteligencia cristalizada. Esos conocimientos que tiene, que son producto de la experiencia, obviamente mejoraron para este entonces, ¿no? Me acuerdo que yo veía, una vez estaba viendo en televisión por cable, mi abuelita, cuando voy a la casa de mi abuelita, porque yo en mi casa no veo tele, pero cuando voy a la casa de mi abuelita, ella sí ve tele, ella ve TV española. No sé por qué, le gusta ver TV española. Pasaba un programa de un señor, un viejito también, que se dedicaba a la producción artesanal, no me acuerdo de algo ya, digamos que de zapatos. Sinceramente no me acuerdo muy bien ya de qué. Una producción artesanal, una cuestión así bastante tradicional en España y digamos algo un poco difícil de realizar. No, no era zapatos, sinceramente, pero bueno, no sé, jarrones o algo en específico, ¿no? La cual pues conllevaba a un proceso de varios pasos y que los tenía que hacer todos el señor. Y el señor prácticamente se los sabía de memoria, o sea, sus manos, memoria procedimental, pues, sus manos se movían solas, era muy hábil, ¿no? Y claro, esa habilidad justamente se adquiere con el tiempo, con la experiencia, inteligencia cristalizada. Lo que pasa es que él ya no se dedicaba a esa producción porque hay ciertas facultades físicas que ya no tenía, ¿no? Como los ojos, que ya no veía bien, o las mismas manos, ¿no? O sea, las manos se pueden acordar muy bien de cuál es el proceso, pero ahora te duele, pero ahora ya no tienes la misma fuerza en los dedos que tenías antes, ¿no? Entonces, simplemente por esas limitaciones físicas puede que ya no realices cierta actividad, pero de que lo dominas, ¿no? Eres un capo en ese ámbito, sí es cierto, porque la inteligencia cristalizada ha aumentado. Entonces, quizás no lo puedas ya ejecutar por ciertas limitaciones físicas, pero puedes enseñar, por ejemplo, a los más jóvenes a hacerlo, ¿no? Bien, entonces eso aumenta, ¿no? Aumenta, por un lado, la inteligencia cristalizada, por otro lado, aumenta también la memoria de largo plazo, en especial la episódica. ¿Qué más? A ver, bueno, el resto disminuye, decíamos, ¿no? La memoria de corto plazo, las capacidades físicas, la inteligencia fluida disminuye. ¿Qué más vamos a encontrar acá? El ancianito, el viejito, obviamente, pues, como que con el tiempo empieza a sentirse solo, empieza a sentir que pues, su vida ya va a acabar, ¿no? Y aparece el conflicto de Erikson, justamente, ¿no? La integridad versus la desesperación. ¿Cómo me siento? ¿Me siento íntegro? ¿Me siento realizado? ¿Siento que lo que hice en mi vida valió la pena? ¿O de lo contrario, ¿no? Siento que mi vida fue en vano, que la desperdicié, que hice muchas cosas malas de las que me arrepiento.
Entonces el viejito como que a estas alturas va a hacer ese tipo de análisis. Y lo peor es que, por decirlo así, ¿no? O sea, si es que hay viejitos que justamente caen en la desesperación. El viejito como ya no tiene nada que hacer, ya está jubilado, ya no trabaja, no tiene que cuidar hijos, nada, ¿no? Está tranquilo, ¿no? Se supone, no tiene casi nada que hacer. Entonces, eso le da más tiempo para pensar, ¿no? Entonces está, piensa y piensa y piensa. Entonces, yo te cuento, ¿no? Que yo tengo mi abuelita y mi tía abuela, ¿no? A mi tía abuela, que ella nunca tuvo hijos, ella vivió la vida como la quiso vivir, fue una traviesa, una bandida, lo que quieras, ¿no? ¿No? Ella hizo lo que quiso, nunca se casó, ¿no? Siempre trabajó, tenía su trabajo, su plata, ¿no? Ella era la pudiente de la familia, tenía sus terrenos, en fin. A veces la veo ahí en la casa donde vive con mi abuelita, digamos, cada una tiene su casa, ¿no? Y a veces la veo caminando por el patio, ¿no? Camina, así, camina, de acá para allá, de acá para allá, camina despacito, camina, ¿no? Y así, ¿no? Como que piensa, ¿no? A veces hasta habla sola, ¿no? En algún momento llegaremos a eso, ¿no? En algún momento quizá yo llegaré a eso, ¿no? Quizá para comprenderlo, pero de hecho tiene mucho sentido, ¿no? Ya es una etapa en la vida en la cual empezamos a analizar mucho las cosas, ¿no? Empezamos a pensar, ¿no? Quizá qué me hubiese gustado hacer, si hice bien o no, si me siento satisfecho o no, todo ello. Entonces, si te sientes satisfecho con la vida que tuviste, pues integridad, en fin, espero la muerte, en algún momento me llegarán. Claro que puede darte miedo al final, es un miedo natural a lo desconocido, ¿no? Pero dentro de todo se vive una tranquilidad. Pero si por el contrario, ¿no? No ser una persona que llegado pues a tu vejez, tus hijos no te llaman, no te visitan, terminaste peleándote con todos ellos, no sé, tuviste muchos hijos y te peleaste con todos, ¿no? O no sé si alguien te llama por ahí solo es para pedirte plata, ¿no? Que ni tienes. Así, ¿no? O sea, estás como mal, ¿no? Entonces terminas sintiendo una desesperación, ¿no? Quisiera tener una oportunidad para arreglar las cosas, pero ya se acabó, se me acabó el tiempo. Entonces se experimenta la desesperación y sí, pues eso debe ser bien feo. Bueno, dentro de esta soledad que se puede experimentar porque obviamente vives solo, los hijos se van de la casa y hacen su familia, está el fenómeno de lo que se llama el nido vacío, ¿no? Es justamente esa sensación de soledad de por qué los hijos se fueron. Por eso muchas veces los viejitos son felices cuando llegan los nietos, pues, porque el nieto, pues, claro, los va a ir a visitar, les va a devolver esa alegría, esa motivación de hacer cosas, ¿no? Si bien ya no pueden hacer mucho físicamente hablando, pero sí por ahí, ¿no? El nieto distrae, ¿no? Y más cuando te lo dejan, ¿no? Hay personas que te dejan el nieto ahí, no de visita, sino te lo dejan ahí permanente. Bueno, tampoco, ¿no? No abusen de los abuelitos. Bien, chicos, vamos a resolver nuestro material. Ajá. Saca tu material, por favor. La primera pregunta es de la niñez. La semana pasada sí terminamos de hablar hasta la niñez, ¿no? Yo estoy segura que sí, pero igual por si acaso. ¿Listo, chicos? ¿Ya están? Vamos, saca tu material, por favor. Tenemos 6 minutitos. Oye, pero tengo acá bastantes preguntas de niñez y adolescencia. ¿No hablamos de la niñez la semana pasada, chicos? Sí hablamos, ¿sí o no? A ver, hazme acordar. Hola. Sí, ¿no? Sí. Acá me han puesto niñez y adolescencia. O sea que la próxima semana que toca, recién toca eso, ya hicimos todo ya. O sea, se han confundido y me ha confundido yo. Ya hacemos miscelánea. La próxima semana ya no hay nada, ¿o sí? ¿Hasta cuándo es el ciclo? ¿Hasta cuándo es nuestro ciclo, chicos? Y la próxima, a ver, Moisés, no me diga que es 3. Así.
adolescencia 2. Adolescencia 2. Ya, la próxima semana hablamos de otras cosas, no te preocupes. Bueno, entonces dame las claves, pues, ya que son cositas que hemos hecho. Dice, según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Así, al asistir a la escuela, Jaime presenta dificultades para aprender, sumar y restar. A diferencia de sus compañeros de aula, es posible que él experimente un sentimiento debido a que está atravesando por la crisis psicosocial correspondiente a la etapa evolutiva denominada. Bueno, claro, como hay ciertas capacidades que sus amigos pueden ejecutar y él no, pasará por la crisis de la inferioridad, propio de la niñez intermedia, ¿no? Laboriosidad versus inferioridad, si nos acordamos. A ver, los miedos a los fantasmas, a los seres animados se denominan y se presentan durante, bueno, son miedos generalizados, ¿no? Normales en la infancia, debido a ese pensamiento fantasioso que existe en la infancia, ¿no? A ver, son características de la niñez media. ¿Cuál es una característica de la niñez media? O sea, de la niñez donde ya existe un pensamiento lógico. Vamos, en la 3. Besitos, ¿sí o no? Pensamiento reversible. El niño intermedio o medio ya puede revertir, algo que no podía hacer justamente el anterior, el niño temprano. Bien. Marque la alternativa que no corresponde a la niñez intermedia. Ahora la que no corresponde. ¿Cuál será característica del pensamiento que no es del niño intermedio? Es de otra etapa. A ver, 4. Enano, ¿sí o no? Animismo y sincretismo son características de qué pensamiento? Del anterior, ¿sí o no? Del pensamiento preoperatorio. Susana empieza a llorar cuando le cae una muñeca de trapo en el rostro. Su madre, viendo la escena, coge la muñeca de trapo, la pone en su regazo y le da varias palmadas diciendo, muñeca mala, no se golpea a Susanita. Esta acción logra que Susana cese su llanto. Señale la alternativa que relacione correctamente la etapa del desarrollo. A ver, ¿en qué etapa está esta niña? ¿Qué niñez será? Ya sabemos que es niñez. ¿Qué niñez? Donde justamente se piensa que la muñeca es mala, que tiene vida y es mala. Barco, ¿no? Claro, niñez temprana y se evidencia el animismo, ¿no? Liz suele ayudar a Raquel para atarse los pasadores de los zapatos y por las noches le relata historias increíbles tal como ella la vivencia, mirando las ilustraciones de un libro, pues aún no sabe leer. Asimismo, Raquel reproduce a solas con sus peluches todo lo que hace Liz. Las etapas de desarrollo en las que se encuentran Raquel y Liz son, respectivamente, a ver, Liz le ayuda a Raquel a atarse los pasadores, o sea, Liz ya puede atarse los pasadores. Por las noches se relata historias increíbles tal como ella las vivencia mirando las ilustraciones, pues aún no sabe leer. Ella es, ¿qué cosa? Ella es preoperatoria, ¿sí o no? Porque justamente la lectura recién, la lectoescritura en realidad en el operatorio concreto. Ella es preoperatoria. Ya a ver, Raquel dice, reproduce a solas con sus peluches todo lo que hace Liz. Ajá. ¿Eso qué era? Reproducir todo lo que hacía Liz. Eso es imitación diferida, ¿sí o no? Ah. ¿Qué dirías? Ya, ¿qué dirás? Muy bien, entonces, esta chica que tiene imitación diferida, ¿cuándo aparece? En la niñez temprana, ¿sí o no? Claro. Y el anterior, la otra, ¿no? La que cuenta historias mirando los dibujitos, todavía no sabe leer. Infancia, diríamos, ¿no? Se encuentra en la infancia. Muy bien. Entonces, casita. Rosa está terminando el nivel de inicial, se siente cómoda jugando con sus primas. Un día decidió no esperarlas y empezó a sacar el mantel que siempre usan para jugar, pero no se percató que al jalarlo había un celular y este cayó y se hizo pedazos. Luego se quedó con cierto remordimiento por lo ocurrido. De acuerdo con la propuesta teórica de Erickson en el desarrollo psicosocial de Rosa, se estaría presentando el conflicto denominado tal versus tal de la
¿De qué etapa? Hay que marcar etapa. A ver, ¿qué conflicto se da? Ya está terminando el nivel inicial, me dice. Claro, sí o no. Iniciativa, tuvo la iniciativa de hacer las cosas, pero algo salió mal. Experimenta la culpa, ¿no? Y esto se da en la niñez temprana. Perfecto. Casita. En la etapa del desarrollo denominada, los niños de 3 años definen cuando utiliza más una de las manos, porque uno de sus hemisferios cerebrales se vuelve dominante. Asimismo, sus habilidades están presentes cuando logra abotonarse la camisa. A ver, ¿cómo se llama cuando defines con qué mano o qué mano usas más? ¿Uso más la derecha, uso más la izquierda? ¿Cómo se llama eso? Por la dominancia justamente de uno de los hemisferios. Eso se llama lateralidad. Eso lo planteábamos la semana pasada, ¿no? La lateralidad. Entonces, ¿cuándo se define la lateralidad? Bueno, dice los niños de 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué dirías? ¿En qué etapa está? ¿En qué etapa se define esta lateralidad? Vamos, ¿en qué etapa? En la niñez temprana, ¿sí o no? La niñez temprana se define la lateralidad y dice, asimismo, sus habilidades están presentes cuando logra para abotonarse la camisa. Motoras finas, pues claro. Muy bien. Dado entonces. Según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Por ejemplo, si un bebé de 1 año se cae al intentar caminar, este accidente le generará un sentimiento de. En cambio, si tiene éxito, al intentar caminar, le generará un sentimiento de. Este sería un caso de desarrollo psicosocial en la etapa denominada. Si me caigo, ¿qué sentiré? Si cuando estoy intentando hacer algo por mí mismo me caigo, no te guíes por lo que dice que es bebé, porque recuerda que en la infancia tengo 2 conflictos. Iniciativa versus, confianza versus desconfianza primero y luego iniciativa versus culpa. Perdón, vergüenza, no es iniciativa, es autonomía. Autonomía versus vergüenza o duda. Ya después en la niñez, la iniciativa, ¿no? Entonces, autonomía, porque justamente hacía referencia a hacer cosas por mí mismo. Peinarme, atarme mi zapato, pero desde pararme en realidad. Pararme, caminar, eso ya es autonomía también. El control de los esfínteres también era autonomía. Entonces, claro, acá cuando estamos hablando de justamente intentar hacer algo y fracasar, eso le generará justamente vergüenza o duda. Mientras que tener éxito al intentar caminar le va a generar justamente ese sentimiento de autonomía, de que es capaz de hacer las cosas por sí solo. Y eso se da pues en la infancia. Si tú me dices confianza, desconfianza, pues tendría que ser también infancia y eso no hay. Y aparte, confianza y desconfianza no se desarrolla por lo que haces tú, sino por cómo te trata tu entorno. Recuerda eso, porque estaba ligado con la figura del apego. ¿Ya? Entonces ahí la clave es A de avioncito. A ver, chicos, vamos a dictar el resto de las claves por una cuestión de tiempo. A ver, en la 10 es la C de casita. En la 10 es la C de casita. En la 11, E de enano. 11, E de enano. 12, E de enano también. 13, C de casa. 14, C de casa. Y 15, por último, A de avioncito. Bien, chicos, con eso entonces estaríamos acabando. Cuídense bastante. Ya nos estamos viendo, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Vamos a, la próxima semana profundizamos la cuestión moral, ¿ya? Para tener algo que hablar. Cuídense, chao.